Programa número 8, final abierto aquí en el Café El Cairo. Hoy para recibir a Sergio Arelovich, un economista de la ciudad de Rosario, muy destacado, profesor universitario y una persona que está asesorando a federaciones gremiales en este momento, discutiendo paritarias, un economista que está metido en la economía real y no solo en la reflexión teórica. Sergio Arelovich, aquí en el Café El Cairo, el final abierto. El proceso económico de la Argentina, un año complicado, empezó mal. En enero una devaluación, estallido de precio o crecimiento un poco desmesurado. Ahora la cosa se acomoda. ¿Hacia dónde va la Argentina en ese sentido? ¿Se acomodó de verdad o la crisis está un poco solapada? Lo vamos a hablar con Sergio Arelovich, economista, profesor universitario, asesor de empresas y también de organizaciones sindicales. ¿Cómo estás, Sergio? Gracias por estar acá de nuevo con nosotros. Hola, buen día, gracias por la invitación. Dije bien, asesor de empresas No, de empresas no. De empresas no. Solo de Federaciones sindicales nacionales. que están disputando acuerdos Negociaciones paritarias. Bueno, a propósito de eso, las paritarias este año que en un momento se dijo no se van a cerrar, se están cerrando, digamos, en algún punto se están cerrando más o menos razonablemente y en tiempo razonable o se atrasaron un poco. ¿Cuál sería la visión respecto, bueno, un proceso que tiene una década ya, ¿no? En la Argentina de paritaria. Sí, la verdad que bienvenida la reincorporación de esta práctica de negociación en condiciones de paridad entre trabajadores y empleadores, que el 2004 se empezó a generalizar. Claro que con algunas características uno tiene que marcar. No todos tienen la misma capacidad de fuego desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Entonces, la suerte final de los arreglos tiene que ver esencialmente con esto o con alguna disposición particular del empleador que haga lugar, como es el caso del Estado, a una recomposición de ingresos. Entonces, los últimos acuerdos paritarios de este año claramente definen esas diferencias, ¿no? Los sectores cuyos paros no son admitidos desde el punto de vista de la reproducción de capital rápidamente han llegado a acuerdos. Claro. Yo pienso, bueno, hay una cosa de referencia personal, acá el Sindicato de Prensa Rosario arregló 29%, ¿no? En el diario La Capital es así. Ese arreglo, casi lo pregunto por mi propia economía, ¿me va a permitir en el año 2014 tener la capacidad de consumo del año 13 o no? Dicho así brutalmente. Claro, Rodolfo, ahí tenés las varias dimensiones, porque por un lado cuando se discute en porcentajes, lo que se discute es la recomposición de los ingresos perdidos el año anterior como consecuencia del proceso inflacionario. Sí. No prepararse para la inflación que viene, sino recomponer el poder de compra que tenías antes. Eso uno lo tiene que tener claro. Ahora, lo que ocurre es que lo que perdiste antes ya dejaste de consumirlo. Entonces, con este ingreso ajustado se supone que tenés que afrontar los consumos en nuevo periodo. Si esa es la tasa, bueno, Miguel Bain hizo sus proyecciones ya, nadie lo desmintió. Es probable que, si bien falta bastante para el fin de año, medio año, que dado el comportamiento de los primeros 4 meses, es probable que la inflación anual no sea muy diferente de lo que Bain imagina para la totalidad del año. Bain imagina 30. Así que estoy un punto bajo, decimos, claro, más o menos. Claro. Pero también depende en qué momento. Nosotros tuvimos un momento inicial de grandes incrementos de precios, atenuado en los meses de marzo y abril. Vamos a ver qué pasa en mayo, junio. Sí, aparte yo siempre digo, a ver, depende de qué cosas uno consuma, en qué circunstancias. Los 30 puntos no son para todos iguales, ¿no? Depende de qué franja de consumo. En general, lamentablemente, los pobres que consumen alimentos, que es donde las empresas más, me parece, se están quedando con una renta tremenda, ahí es donde se gasta más, ¿no? Bueno, la encuesta nacional de gastos de hogares, de consumo de hogares, que se realizó en el año 2012-2013, tira como promedio que un hogar en la Argentina ocupa 33% de su ingreso con destino a alimentos. Sí. Esto es un promedio. Entonces, si vos mirás las diferencias respecto a los niveles de ingreso que hay en la Argentina, claramente este promedio no representa absolutamente nada por el hecho de que la dispersión de ingresos, las brechas sociales, las brechas de ingresos en la Argentina son muy elevadas.
En algún caso puede representar el 80% del alimento y en otros solamente un 5%. En un hogar donde entran 6.000 pesos, ¿cuánto representa? En donde entran 30, distinto. Digo, la brecha, también decís esto, estoy tomando cosas que vos decís. A ver, el gobierno nacional dice, bueno, se bajó la relación primer y último decil, 10% que más gana, 10% que menos gana, de casi 31 que había a principios de la década del 2000, ahora que es 12, 13, 14 veces más gana el 10% que más gana respecto al que menos gana. Esto parece un grado de equidad importante, digamos, a ver. Seguramente es mejor que el de Chile, es mejor que el de Brasil y de muchos otros países latinoamericanos, y en algún punto es medio parecido a lo que hubo en esa Argentina mítica perdida del 74, o bueno, no sé si la del primer peronismo, probablemente la equidad era mayor. Pero sin embargo, esto que vos decís, las brechas son muy grandes, son muy chicas, ¿cómo son? Bueno, la encuesta permanente de hogares que hace INDEC en forma regular y periódica es la fuente en base a la cual se estiman las brechas. La encuesta permanente de hogares no está preparada para calcular ingresos, ha sido diseñada para otra cosa, para relevar empleo, desempleo, ocupación, subocupación. Por lo tanto, como instrumento para medir ingresos y para medir brechas es bastante precario. Claro, la única cosa que uno podría considerar es que como consecuencia que el criterio que se utiliza para su construcción es homogénea la serie a lo largo del tiempo. Ahora, esto no quiere decir que las brechas sean las que devuelven la encuesta permanente de hogares. Si vos mirás, no las inferencias que surgen de la encuesta permanente de hogares, sino otros registros así lo acreditan, porque en la encuesta permanente de hogares, los hogares en los cuales hay ingresos importantes, es previsible que haya una subdeclaración. Quien gana, y vos en la encuesta permanente de hogares tenés como ingreso máximo 60.000 pesos mensuales, lo cual es una cifra importante. Ahora, si mirás un registro que emerge, por ejemplo, para la realidad salarial en la Argentina, y mirás los ingresos superiores a 30.000, 40.000 o 50.000, te encontrás con ingresos de registro mensual bajo el concepto salarial de más de 500.000 pesos. Entonces, las brechas son, por cierto, muy superiores. Yo te podría decir lo siguiente, por ejemplo, si mirás la grilla salarial, la salarial en la Argentina, la en blanco, del sistema nacional, vos tenés casi un 20% de los trabajadores registrados tienen un ingreso mensual de bolsillo inferior a los 3.600 pesos que desde enero están vigentes como salario mínimo vital y móvil. Y por otra parte tenés esta otra diferencia. Entonces, la diferencia entre quienes más ganan y quienes menos ganan, solamente para la realidad salarial, que es apenas un aspecto de la distribución, da varias veces más que lo que da la encuesta permanente de hogares, ¿no? Por lo tanto, me parece que es una materia pendiente a discutir. Claro, o sea que este 14-1, 13-1 es un número complejo de tomar como tal, ¿no? Sí, sí. Es así. Pero a pesar de eso, se presume que respecto al 2001 estamos mejor, digamos. Yo no tengo ninguna duda. Hay sectores sociales que han ascendido en su capacidad de compra, de consumo, en su inserción, en la regularización de su trabajo. Se han incorporado, de hecho, algo más de 3 millones de trabajadores en blanco desde el 2003 al 2013. De los 6 millones que plantea la presidenta, en realidad habría que diferenciarlo. La mitad fueron en blanco y la mitad fueron en negro, ¿no? Lo cual no es un dato menor, ¿no? Si bien el trabajo no registrado disminuyó de peso con respecto al empleo total, sigue siendo muy importante. Y además ahí hay un tema metodológico, siempre yo cuestiono el siguiente: yo no puedo medir el trabajo no registrado con respecto al empleo total. El trabajo no registrado es una realidad solo del sector privado. Por lo tanto, lo tengo que medir con respecto al sector privado. En el sector público hay otras cosas, hay pasantías, contratos basura, contratos monotributistas que en realidad no lo son, pero no trabajo no registrado. Es trabajo registrado que en todo caso tiene características de precariedad, que es otro problema. El trabajo no registrado pertenece con exclusividad al sector privado y la realidad me dice que en el mejor de los casos, las últimas mediciones devuelven que cada 100 trabajadores en el sector privado, más o menos 42 son no registrados, lo cual sigue dando una tasa muy alta. Hay que ver cómo es la suerte de esta iniciativa legislativa que acaba de aprobar el gobierno. Sergio, el gobierno nacional, la presidenta puso un ministro de Economía que tiene un aspecto ya distinto, por ejemplo, que no usa corbata, que es muy joven, que se llama Axel Kicillof, y que viene como timoneando esta crisis de la devaluación de enero hasta ahora, con medidas
vamos a decir, heterodoxas en algún punto, u ortodoxas en algún otro según la mirada. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Digo, hablábamos fuera de cámara, tasas de interés alta y poner plata abajo con planes sociales que se profundizan. Este doble juego, ¿es realmente un doble juego? ¿Qué resultados sentís que está teniendo? Bueno, Digo, para controlar sí. tema precios, ¿no? Y por supuesto dominar el tema del dólar, que fue lo que había explotado en enero. Bueno, yo diría, desde el 2003 en adelante lo que no ha habido son reformas atendientes a cuestiones estructurales de largo aliento, que son las que generan condicionamientos sobre la economía argentina, lo cual no implica que no se haya avanzado en algunas que son realmente importantes, como el tema de la reestatización de los fondos jubilatorios, que ahora están en manos del Estado y no en manos de las 11 administradoras que quedaban en noviembre del 2008, ¿no? Ahora, también tengo que decir que el nuevo equipo económico se hizo cargo de la administración en un momento complicadísimo para la economía argentina y por lo tanto tuvo que abordar tareas de urgencia que no son tareas de emergencia, tareas de urgencia que obviamente le plantearon una estructuración de agenda diferente a la que a cualquiera se le hubiera planteado si habría arrancado desde cero y con todo el viento a favor, y por lo tanto desde esa perspectiva uno podría interpretar por qué se han tomado determinadas medidas más allá de si uno las acuerda o no. Es claro que la preocupación sobre el tema de la distribución del ingreso está presente permanentemente en la agenda del gobierno nacional, porque eso es lo que genera la posibilidad de la reproducción cíclica ascendente de la actividad económica en general. No solamente por una preocupación social que puede tenerla, sino por el peso que tiene el consumo interno en el ciclo argentino. O sea, el kirchnerismo quebró una lógica histórica de la Argentina, que era que el mercado interno no movía la economía, digamos, de algún modo construyó y verificó la idea de que el mercado interno sí mueve la economía, ¿no? Algo así. Yo te podría decir, los primeros registros que existen del reparto en la distribución del ingreso de la Argentina son del año 39, que son los de Díaz Alejandro, un viejo estudio. Desde aquel momento en donde cierto proceso de industrialización ya estaba presente en la Argentina, quedó clarísimo que el consumo interno es imprescindible para explicar el crecimiento de la economía argentina. Por lo tanto, los momentos en los cuales se afectó la capacidad de compra del mercado interno necesariamente implicaron situaciones de crisis, no solamente individualmente para los hogares afectados, sino esencialmente para la economía en su conjunto. Por lo tanto, no se puede pensar la economía argentina sin proteger el mercado interno. En dos frases, entonces, para terminar con esto de Kicillof, esta situación, ¿te parece que fue inteligente la jugada que hizo o está por verse? Si te referís al tema de las tasas de interés, me parece que ahí como hay dos visiones, la del presidente del Banco Central uno, la del ministro de Economía otro. Creo que ha habido un acuerdo para zafar en la coyuntura, solamente sirve para eso, para aflojar coyunturalmente el tema de la presión sobre el dólar. No creo que pueda ser una medida que se pueda sostener en el tiempo por el hecho de que el encarecimiento del crédito atenta no solamente contra la posibilidad de estimular la inversión, sino esencialmente atenta contra el funcionamiento de la propia evolución de la actividad económica, partiendo de la base que los préstamos en la Argentina no son esencialmente para inversión, sino que los préstamos para la empresa son para evolución, para atender las coyunturas, atender los problemas de liquidez de corto plazo. O sea, en la medida que un banco te pague 25% un plazo fijo, no hay manera que el crédito no cueste menos de 30, 50%. 50, es decir, con lo cual y con 50% se complica todo, ¿no? Y sí, porque con una tasa de inflación de 30, la verdad que 20 puntos por encima de la inflación es insostenible para cualquier actividad económica. No hay ninguna que... Bueno, cortamos un ratito en unos avisos y seguimos. Decíamos, Sergio, lo de precios cuidados. El gobierno le pone mucha energía a eso. Es construir una referencia para tratar de disciplinar a las empresas construyendo precios de referencia. ¿Cómo ves que es esa jugada del gobierno nacional? ¿O te parece que ahí efectivamente se puede correr la suerte de parte del consumo importante de la Argentina? Yo lo veo en dos planos, lo de precios cuidados. Hubo una iniciativa inicial por parte del gobierno nacional con el propósito de meter la cuchara en algunos consumos que son relevantes para marcar precios de referencia y para impedir la especulación que hubo en los primeros meses. Tuvo éxitos parciales o totales en algunos casos, es parte del programa. Esa es una dimensión. La segunda dimensión, que me parece la más interesante, que a partir de la experiencia desarrollada por Precios Cuidados, el gobierno nacional se dio cuenta de
de que en realidad debía meterse en el análisis de las cadenas de valor. Esto es el proceso a partir de lo cual uno puede determinar cómo se construyen los precios, cuya expresión final aparece en góndola, pero cuyas expresiones intermedias reflejan los poderes simétricos o asimétricos que cada uno de los actores de la cadena juegan. Y me parece que las perspectivas de la probabilidad de ese programa están asociadas con esta segunda dimensión y no tanto con la primera. Pero sobre esto no hay mucha experiencia, no hay tradición, hace falta caminar un buen camino. Ahora, y a ver, ¿hay instrumentos jurídicos para obligar a que las empresas te muestren la jugada? Porque, a ver, si hay algo que no van a hacer es mostrarte los números, digamos. Bueno, las empresas, a ver, los que cotizan en bolsa, sí, digamos, pero ¿y los demás? La economía real del 90% de las cosas con las que uno se encuentra en la calle no cotiza en bolsa, digo, y cómo construye su precio ese tipo que te vende tal cosa, nunca lo sabremos. Bueno, me parece que hay cosas que son abordables en forma inicial, que es la discusión del secreto fiscal. ¿Por qué el secreto fiscal? Porque AFIP tiene un conjunto de informaciones, de transacciones importantes que permiten reconstruir la cadena de valor sin necesidad de pedirle a las empresas, porque las propias empresas están obligadas a informarlas. Sin embargo, el secreto fiscal impide que el propio Ministerio de Economía aborde tales informaciones para utilizarla, por ejemplo, en el programa de precios cuidados. Hasta el propio ministerio, no Claro. es que lo va a publicar en los diarios. Exactamente, digamos. no hace falta publicarlo. Vos podés seguir conservando el secreto fiscal, pero tener acceso simplemente para otros fines que no sean solamente los fines recaudatorios, sino fines que te permitan construir una imagen de cómo funcionan las cadenas de valor. Esto es factura por factura, y más aún a partir de la existencia de la factura electrónica para un conjunto de actividades. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión a resolver muy rápidamente. Resulta que el secreto fiscal está levantado en función de los acuerdos con algunos paraísos fiscales o el acuerdo con otros países, pero no está levantado a los fines que el propio Ministerio de Economía, del cual depende la AFIP, puede acceder, por ejemplo, para mirar el balance por las empresas. Todos los años las empresas presentan en formato PDF sus balances anuales. El Ministerio de Economía no accede por razones de secreto fiscal. Y entonces, estamos hablando de aquellas que cotizan en bolsa y que vos podés mirar, pero el Ministerio de Economía tampoco puede acceder a los individuales de aquellas que no cotizan por este tema secreto fiscal, lo cual es un absurdo, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, una visión capitalista tradicional, no sé, la teoría, David Ricardo era uno de los teóricos bueno, me metí con algo que Allá no lejos sé. y hace tiempo, sí. Bueno, decía, bueno, si vos tenés más oferta, más inversión, más oferta, baja el precio, comprime la tasa de ganancia, porque es el tipo que vende algo no lo puede vender a cualquier precio porque tiene 5 alrededor que le bajan el precio. Digo, por eso hay una tesis, vamos a decir, liberal tradicional, que todo el kit de la cuestión es meter mucha inversión y generar más oferta. Esa visión, de algún modo, dice, bueno, no, pero esto es meterse a investigar cómo hace la empresa no tiene mucho sentido, porque en verdad lo principal es más inversión y más oferta. Esto como... Bueno, mira, la visión digamos, el principio de economía política y tributación de David Ricardo se publicó en 1817, creo, ya hace un tiempo, el capitalismo era otro. Ahora el capitalismo cuenta esta experiencia. Si vos miras 1948 y decís, a ver, de cada 100 pesos de producto, 100 dólares de Producto Bruto Mundial, ¿cuántos se vendían fuera de las fronteras de cada país? Es decir, cuánto se destinaba al mercado externo y cuánto al interno. 4 dólares de cada 100. ¿Cuánto es hoy? 28. Entonces, el crecimiento del comercio internacional, de la circulación a nivel internacional, ha transformado, junto con otros factores, la naturaleza y el funcionamiento del capitalismo. Pero si además mirás, y de estos 28 que circulan a nivel internacional, ¿cuántos circulan realmente? Es decir, ¿cuántos responden a una lógica de mercado y otros? ¿Y cuántos responden a una lógica de cuasi mercado? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos circulan dentro de las mismas compañías? Bueno, el 60% del comercio internacional. Claro. O la automotriz, por ejemplo. El 60% del comercio internacional no es comercio internacional, lo dice el Banco Mundial. Es circulación intrafirma. Entonces, un auto se fabrica un pedazo acá, otro en Brasil. No hay ninguna transparencia de mercado. No, claro, ni transparencia de mercado, ni nada se lleva al mercado. Se produce cuando ya sabes que lo tenés vendido, a qué precio, cómo va a ser el precio de transferencia y cómo la circulación. Entonces, pensar en el término del funcionamiento de un mercado, el estilo como lo pensaron Smith, Ricardo o Marx en el siglo XIX, olvídate. No, el capitalismo es otro, funciona de otra manera. Claro, y eso es lo que... Y por eso hay que pensar nuevas soluciones. Nuevas soluciones, nuevas herramientas y hacerse cargo de esa complejidad. Gracias, Sergio. Gracias a vos.
Final Abierto, programa número 8 de 2014. Un lujo para nosotros haber tenido aquí a Sergio Arelovich, un economista que tiene una perspectiva teórica, por supuesto, muy sólida, pero además interviene en la economía real y ofrece ante los medios, ante la posibilidad de una entrevista, una síntesis y una precisión que son un verdadero aporte. Esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene. Muchas gracias.